Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. La verdad que las exposiciones estuvieron excelentes. Y bueno, buenas tardes. La realidad es que la reforma laboral introducida por la ley 27.742, como decía Valeria, implica un desafío excepcional para los abogados laboralistas en la actualidad. Y realmente esto va a generar, como ustedes bien lo saben, una construcción colectiva en donde vayan a imperar, obviamente, los diferentes aportes provisionales que nosotros podamos realizar desde el derecho, desde la práctica profesional o desde lo académico, ¿no? La realidad es que a mí me toca hablar de los trabajadores independientes con otros trabajadores o 3 trabajadores independientes. Y cuando yo hablo sobre esta figura, cuando doy charlas o disertaciones, parece que un día digo una cosa, al otro día digo otra. A veces genera muchas equivocaciones porque antes estaba vigente el decreto de necesidad de urgencia 70/23. Después esto se modificó porque antes eran hasta 3 colaboradores, o 3 trabajadores independientes actualmente, por la ley 27.742. Y esa figura que nosotros podemos considerar que no es laboral, o hay un proceso de deslaboralización de las diferentes figuras que se introducen por la ley 27.742, nosotros podemos avisorar que bueno, esto está introducido por el artículo 97 y ese artículo no forma parte de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que ese artículo no fue introducido directamente a la ley de contrato de trabajo, que se maneja con otra dinámica, que tiene otra lógica. Y ese artículo 97 nos dice que el trabajador independiente podrá contar hasta con otros 3 trabajadores independientes que nosotros podemos considerar colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo. La realidad es que la misma norma trata de escapar a la lógica propia de la relación de dependencia cuando establece que esta figura será aplicable siempre y cuando no exista una relación de dependencia entre ese trabajador independiente y esos 3 trabajadores colaboradores, y esa relación de dependencia típica, que esto también fue el resultado de la doctrina y la jurisprudencia, cuando habla básicamente de una relación técnica, jurídica y económica. Ya también la norma trata de escapar a lo que nosotros consideramos una típica relación jurídica contractual o relación laboral existente entre los trabajadores y, en este caso, los colaboradores. La realidad es que nosotros podemos ver, lógicamente, que esa misma norma trata de escapar de la lógica propia asentada por la ley de contrato de trabajo, pero también hay que pensar que todavía la ley de contrato de trabajo se encuentra vigente y, como dijo el doctor Arce, hay ciertos elementos propios de la ley de contrato de trabajo que son inmutables, como por ejemplo el concepto de trabajador, el concepto de trabajo, el concepto de contrato de trabajo, la relación de dependencia y tal vez la llave de bóveda de este entuerto que se puede llegar a presentar tiene que ver con el concepto de empresario, de empresa, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una organización de medios personales, materiales y inmateriales, con la finalidad de obtener algún tipo de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer el legislador? La realidad es que realmente cuando analizamos la norma, nosotros podemos pensar o avisorar que podrían darse diversas hipótesis. Tal vez lo que quiso hacer el legislador básicamente es generar una especie de asociación, obviamente ilícita, entre trabajadores autónomos con la finalidad de llevar adelante un emprendimiento productivo, es decir, una asociación de abogados, de contadores, de otro tipo de profesionales autónomos con la finalidad de llevar adelante un emprendimiento productivo. Cuando en realidad esto ya lo tenemos normativamente consagrado en diferentes disposiciones normativas y también se encuentra consagrado en la Constitución cuando habla de generar las condiciones necesarias, diferentes asociaciones lícitas con la finalidad de llevar adelante una empresa o un comercio. Entonces, parecería ser que la norma es realmente redundante, que no aporta nada nuevo en realidad, o tal vez lo que quisieron hacer los legisladores es consagrar lo que nosotros, o desde el derecho español, se considera el famoso trade, que sería el trabajador autónomo económicamente dependiente, que dependería, por ejemplo,
de un cliente, y en ese sentido estaríamos hablando de una figura, entre comillas, de naturaleza laboral que quedaría a mitad de camino entre un trabajador autónomo y un trabajador dependiente. Tal vez otra finalidad que tuvo en cuenta el legislador es de alguna manera consagrar un microemprendimiento entre diferentes trabajadores de naturaleza autónoma que no son dependientes entre sí, o tal vez la realidad es que de alguna manera estuvo buscando la forma de legalizar una figura fraudulenta, es decir, generar las condiciones necesarias para escapar a la lógica propia de la ley de contrato de trabajo, que establece básicamente que entre un trabajador y otro sujeto empleador existiría una relación de dependencia, y que a su vez esto es reforzado por el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que actualmente también se encuentra modificada por la ley 27.742, que establece que la prestación de servicios genera la presunción de la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, hay que analizar la norma, leer la norma, realizar una interpretación. Tal vez algunos abogados realicen una interpretación más restrictiva, otros abogados realicen una interpretación mucho más amplia de esta norma, pero hay diferentes soluciones que se pueden llevar a cabo para resolver el entuerto o esta figura que para mi entender, va a generar muchos casos de fraude laboral, ¿sí? Se genera esta figura con la finalidad de esconder una verdadera relación de dependencia. Y nosotros tenemos diferentes instrumentos normativizados tanto en la ley nacional como en diferentes disposiciones supralegales con la finalidad de destrabar esta cuestión. También el concepto de emprendimiento productivo que establece el artículo 97 realmente genera diferentes debates. Tal vez el legislador ha querido generar las condiciones necesarias para hablar, por ejemplo, de una pequeña o mediana empresa, cumpliendo con determinados requisitos. Tal vez lo que quiso hacer el legislador básicamente es consagrar, como estuvimos viendo, una legalización del fraude de la norma, o se refería, por ejemplo, al concepto de los oficios, es decir, diferentes sujetos que tienen, en ese caso, una habilitación profesional para actuar. La realidad es que parecería ser que esta norma del artículo 97 va a generar todas las condiciones necesarias para que los abogados laboralistas tengan mucho más trabajo. Van a tener mucho más trabajo porque van a existir muchos más casos de fraude a la ley. Y también comparto lo que decía Sergio, que tiene que ver con esto también de una búsqueda de flexibilizar las condiciones laborales que actualmente obviamente se encuentran protegidas no solamente por las condiciones de trabajo, no solamente se encuentran protegidas por la ley de contrato de trabajo, sino también por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diferentes convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, ¿cuál sería básicamente la solución al artículo 97? Primero, tengamos en cuenta que tal vez esta norma se la utilice para esconder una real relación laboral. Y entonces, si nosotros empezamos a indagar con lo que dice la ley de contrato de trabajo, primero partamos de la base que hay ciertas instituciones jurídicas que son inmutables, como el contrato de trabajo, el concepto de empresa, la relación de dependencia, el concepto básicamente de trabajador, de empleador, cuáles son las pautas o los elementos a tener en cuenta, y también el principio protectorio que se encuentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y también el principio de progresividad, también podemos hablar sobre ese tema, pero sobre todas las cosas del principio de primacía de la realidad, porque acá estuvimos hablando de un fallo de Vázquez contra Telefónica, donde se hablaba también de la aplicación del principio de la realidad con la finalidad de que en realidad debería imperar por sobre todas las cosas la realidad material sobre las formas o sobre lo que estuviera expresado en la documentación, ¿sí? Y a su vez también, para destrabar esta figura de naturaleza fraudulenta, también nosotros tengamos en cuenta que podría aplicarse directamente el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando habla del fraude a la Ley de Contrato de Trabajo, y tiende a nulificar esos contratos o esas disposiciones fraudulentas para que se aplique directamente las disposiciones imperativas de la LST.
También otras disposiciones normativas que nosotros podremos llegar a aplicar para destrabar el fraude de la ley tienen que ver con esto del artículo 10, que habla del abuso del derecho del Código Civil y Comercial unificado, y el artículo 12, que habla del fraude. Y a esto le podemos llegar a sumar, por ejemplo, la recomendación. Entonces tenemos varios elementos, diferentes instrumentos normativos, como estos artículos, ¿sí? Artículo 14, también el artículo 5, cuando hablamos del concepto de empresa, también el principio de la primacía de la realidad, el principio protectorio, como decía Valeria, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, también los artículos 10 y 12 del Código Civil y Comercial, para unificar toda esta actuación, toda esta figura. Y hay algunos colegas que no están tan de acuerdo con aplicar diferentes disposiciones propias, por ejemplo, del Código Civil y Comercial unificado, porque estaríamos escapando de la lógica laboral consagrada en la Ley de Contrato de Trabajo en diferentes disposiciones, pero la realidad es que el Código Civil y Comercial unificado ante la reforma laboral va a ser en el futuro un gran aliado de los abogados laboralistas, porque ustedes ya con el Código Civil y Comercial podrían fundar sus demandas en base a una reparación integral, ¿sí? Una reparación integral ante la ausencia, por ejemplo, de las indemnizaciones mal llamadas multas, de los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013, artículos 1 y 2 de la Ley 25.323, artículo 50 de la Ley 26.844, que ese artículo habla de una indemnización agravada con la finalidad, en el caso en el marco propio del Estatuto Especial de los Trabajadores del Personal Auxiliar de Casas Particulares, y una serie de derogaciones que tienen que ver con esto también de los certificados de trabajo del artículo 80, cuestiones que han sido derogadas en dos artículos, que son los artículos 99 y 100 de la Ley 27.742, que habla de todo este cúmulo de derogaciones que se produjo y que han generado bastantes dudas. Entonces, ustedes pueden avisorar que hay que ser realmente optimistas con respecto al futuro del derecho del trabajo, que los trabajadores no van a perder sus indemnizaciones, pero que también va a generar una gran cantidad de desafíos, como estaban comentando mis colegas. La realidad es que este tipo de figuras tal vez son más fáciles de destrabar que destrabar la procedencia de una reparación integral, por ejemplo, en virtud del artículo 1740 o artículo 19 de la Constitución Nacional, en virtud también del principio del término gradere de la reparación del daño causado. Pero el gran problema que tiene tal vez las reparaciones integrales, y esto también es un motivo de grandes discusiones y grandes debates, tiene que ver con esforzarse mucho con el tema de la prueba, ¿sí? Esforzarse mucho con el tema de la prueba para de alguna forma generar en el juzgador la convicción suficiente acerca de la estimación del daño y las diferentes herramientas que vaya a utilizar el abogado laboralista para cuantificar ese daño a raíz, por ejemplo, del trabajo no registrado o parcialmente registrado. Dudas es la que tiene que ver con la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo que ha sido modificado directamente por el artículo 90 de la Ley 27.742 de la reforma laboral, de esta famosa modernización laboral, y en realidad el antiguo artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hacía el artículo 29 es hablar de lo que nosotros consideramos como la interposición de personas. Es decir, que esta interposición de personas podía ser lícita o podía ser de naturaleza, como ustedes bien lo saben, ilícita. Una interposición de personas ilícita quería decir básicamente fraude de la ley laboral, que un empleador, por ejemplo el empleador A, registraba a un trabajador, pero ese trabajador, ¿sí?, trabajaba realmente para el empleador B. Entonces, de esa manera se generaba la famosa interposición de personas con la finalidad de descolgar, por ejemplo, el convenio colectivo aplicable, con la finalidad de que ese trabajador cobrara una menor remuneración, porque tal vez cobraba la remuneración relacionada con el empleador que registró la relación laboral y no con el empleador B, que es el que verdaderamente se beneficia con la prestación de tareas y la prestación de servicios. Y esto era ilícito,
pero la realidad es que generaba, bueno, el fraude de la norma laboral y que también generaba la posibilidad de la extensión de la responsabilidad solidaria. La famosa responsabilidad solidaria que genera tantas discusiones actualmente. Pero también esta interposición de personas podía llegar a ser de naturaleza lícita, lo cual sigue existiendo actualmente, que tiene que ver con la intervención de las empresas de servicios eventuales, ¿sí? Empresas de servicios eventuales, cuyos diferentes requisitos o diferentes disposiciones legales actualmente no se encuentran derogadas esas diferentes disposiciones, como el artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo o los artículos 77 a 80 de la Ley 24.013. Entonces, estas empresas de servicios eventuales que deben cumplir una gran cantidad de requisitos que realmente generan una gran carga económica de capital, generar una actividad precisa relacionada con los contratos excepcionales de trabajo eventual. La realidad es que actualmente, con la modificación del artículo 29 por la reforma laboral, hacen que empiecen a competir con otro tipo de sujetos, que ahora vamos a ver. Entonces, la modificación del artículo 29 por el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo hace básicamente que un sujeto determinado, es decir, un empleador, registra a un trabajador, el empleador puede registrar a un trabajador independientemente si ese trabajador trabaja para él o no trabaja para él, es decir, puede trabajar para un tercero que sería un empleador usuario, por ejemplo. Entonces, lo que está haciendo la norma, que el nuevo artículo 29 del LCT, lo que hace es proveer de trabajadores, colocar personal a favor del empleador B en este caso, de alguna forma legalizar esta figura de una interposición ilícita, y lo que se está haciendo es legalizar lo que muchos doctrinarios consideran como la colocación de personal, ¿sí? Entonces, ya como decía Ackerman, si son humanos no son recursos, en su famosa obra jurídica, la realidad es que en este caso se está considerando a los trabajadores como menos recursos que pueden ser aportados a otro empleador, lo cual atenta obviamente con una infinidad de disposiciones normativas nacionales como supralegales, ¿sí? Internacionales. Entonces, hay como una especie de mercantilización de la mano de obra con la finalidad de colocar trabajadores a favor de otros empleadores que serían los empleadores usuarios. Y esto también va de la mano de las diferentes disposiciones que se incorporan con los artículos 82, 83, 84 de la ley 27.742, que hablan del artículo 7 bis, 7 bis, 7 ter, 7 quater de la ley 24.013, que habla también de la posibilidad de que cualquier sujeto pueda registrar a un trabajador, ya sea una persona humana o una persona jurídica. En ese sentido, es como que se está generando las condiciones necesarias para la flexibilización de la mano de obra, para de alguna manera generar condiciones fraudulentas a la normativa laboral, y también se genera una especie de competencia desleal, ¿no?, entre estos nuevos sujetos que van a intervenir en este nuevo paradigma del derecho laboral que tiende a la flexibilización de las condiciones laborales, y ahí van a haber nuevos sujetos que van a competir de igual a igual con las empresas de servicios eventuales, ¿sí? Empresas de servicios eventuales que ahora la van a tener bastante negras, porque la realidad es que van a empezar a competir con otros sujetos, ya sean personas humanas, jurídicas, pequeñas sociedades con poco capital o infracapitalizadas, que la realidad van a de alguna manera competir de manera desleal porque no tienen que cumplir con las mismas condiciones que una empresa de servicios eventuales reguladas por el artículo 29 bis. Entonces, si bien hubo una modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también esto genera un fraude a la norma, según de forma de ver, y un fraude a la norma laboral, o al orden público laboral, quiere decir que el empleador utiliza ciertos instrumentos que tal vez se encuentren legalizados con la finalidad de obtener una ventaja en relación también a sus competidores, pasando por arriba todo el orden público laboral y sin importarle nada en ese sentido, obteniendo algún tipo de beneficio, por ejemplo, no pagando los aportes, las contribuciones,
no haciéndose cargo de esa relación laboral y de alguna manera correr con la ventaja de que ese trabajador tal vez solamente reclame al empleador A y totalmente insolvente, que no sería el único responsable. La realidad es que se podría extender la responsabilidad tanto al empleador A como al empleador B, en este caso, como estuvimos viendo en el ejemplo, y esa extensión de responsabilidad que se va a generar a raíz del surgimiento de estas nuevas figuras laborales, que la norma habla de intermediación, mediación o interposición, la realidad es que también este entuerto bastante complejo, que genera figuras obviamente fraudulentas, puede ser resuelto con la aplicación del principio de la primacía de la realidad, como vimos con respecto a la primera figura, con la aplicación en este caso del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también nosotros podemos avisorar que esto se podría llegar a destrabar con los artículos 10 de abuso del derecho y 12 de fraude a la norma, que tienen que ver, que se encuentran consagrados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, las diferentes disposiciones normativas que nacen tanto de la Ley de Contrato de Trabajo como del Código Civil y Comercial unificado pueden llegar a ser bastante interesantes para resolver los diferentes problemas que pueda enfrentar el abogado que representa a los trabajadores ante las condiciones bastante flexibilizadoras o de precariedad de las condiciones laborales. Y a esto también, además del principio de la primacía de la realidad, además de lo que sería básicamente el artículo 14, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, también el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 11 que habla de la interpretación de las normas a favor del trabajador y de la aplicación del principio de la buena fe y de la justicia social. A esto le podemos sumar los convenios 34 y 96 de la Organización Internacional del Trabajo, que prohíben estos mecanismos de lo que nosotros llamamos de colocación de trabajadores. Es decir, que son mecanismos que tienden a la mercantilización de la mano de obra, de considerar a los trabajadores como meros objetos que forman parte de un mercado laboral. Yo tampoco creo en el mercado laboral, porque en realidad cuando existe un mercado tendría que haber un intercambio de bienes y servicios, y el trabajador no es un bien ni es un servicio, son seres humanos que obviamente necesitan trabajar, y sumado que el trabajador, en comparación al empleador, no es libre, ¿sí? ¿Por qué no es libre? Porque el trabajador no puede elegir entre trabajar y no trabajar, y asimismo el empleador sí tiene la libertad de elegir a su personal. Y la realidad es que también el contrato de trabajo no es un contrato que se caracterice por la libertad, sino que es un contrato que tiene incito dentro un poder, es decir, un poder que tiene como colocado con un sujeto mucho más poderoso que sería el empleador frente al trabajador desde esa óptica. Y asimismo esta nueva reforma laboral lo que hace es flexibilizar cada vez más las condiciones laborales con la finalidad de que los empleadores o muchos empleadores puedan verse beneficiados de alguna manera, generando esta disminución de costos, entre comillas, ¿sí? Pero la realidad es que el beneficio no es tal, porque tal vez sea una especie de solución a mediano plazo, porque esto va a generar un aumento bastante sustancial de la litigiosidad, ¿sí? Va a haber mucho más trabajo para los abogados laboralistas, y los abogados laboralistas van a tener que estar bastante preparados con respecto a al nuevo paradigma del derecho laboral. Y esta preparación a veces tiene mucho que ver con las preguntas que estuvieron resolviendo mis colegas, que tienen que ver con esto de las reparaciones integrales, la aplicabilidad de la ley de contrato, perdón, de la reforma laboral en el tiempo, y también de la forma en que se puede llegar a plantear lo que sería la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de la ley 27.741. ¿Me quedan algunos minutos más? 5 minutos. 5 minutos, cierro. Voy cerrando. Bueno, y básicamente, después, como decía Valeria, que es un tema muy, muy interesante, es el tema de la aplicabilidad de la ley 27.742 en el tiempo, porque esto también repercute básicamente en cuándo vamos a empezar a ver este tipo de figuras. Como estuvimos viendo, trabajador independiente con trabajadores independientes hasta 3, o por ejemplo el caso de la famosa interposición o colocación de trabajadores.
La realidad es que, como decía Valeria, la llave de bóveda de todo este tipo de cuestiones está en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en sus 3 partes habla de la aplicación inmediata de la ley, de la aplicación retroactiva y de la no aplicación de las leyes supletorias referidas a los contratos en curso de ejecución. La realidad es que a partir de su entrada en vigencia, obviamente que la ley 27.742 tiene diversas disposiciones que todavía tienen que ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y en ese sentido, tal vez haya algún tipo de reglamentación con respecto a los trabajadores independientes, porque creo que hubo un decreto hace poquito que salió que hablaba un poco de la reglamentación de estas relaciones entre trabajadores independientes y otros 3 trabajadores independientes. Pero más allá de la reglamentación que pueda hacer el Poder Ejecutivo, vamos a ver que a partir de la entrada en vigencia del 9 del 7 del año 2024 puede ser que aparezcan un florecimiento de este tipo de figuras. Pero ¿cómo se puede resolver esto? Se puede resolver en los juicios, por ejemplo, que se puedan llegar a generar otro tipo de conflictos más allá de estas nuevas figuras, con la tercera parte, según mi modo de ver, del artículo 7, ¿sí? Del artículo 7, por ejemplo, qué pasaría en el caso de contratos de trabajo que nacen antes de la reforma laboral y que extienden sus efectos con posterioridad a la reforma en su entrada en vigencia del 9 del 7 del año 2024. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de contratos que, por ejemplo, nacen antes del 9 del 7 y mueren después del 9 del 7, se extinguen, podría aplicarse el tercer párrafo del artículo 7, que habla que las leyes supletorias no serían aplicables a los contratos en curso de ejecución. A su vez, contra esto estaría la aplicación inmediata de la norma, como pasó en un fallo que hablaba Valeria, creo que de Corrientes, que el juez había aplicado de manera, en virtud de la aplicación inmediata de la norma, dijo que los artículos 8, 9, 10 y 15 estaban derogados y por lo tanto no aplicaban a ese juicio, que estaba todavía desarrollándose, que tuvo sentencia en esto hace pocos días, y aplicó inmediatamente lo que sería la reforma laboral. También la reforma laboral no debería ser aplicada de manera retroactiva porque la retroactividad de la norma está o se encuentra establecida en la segunda parte del artículo 7 y establece que la retroactividad en el Código Civil, obviamente, solamente deberá estar dispuesta explícitamente en la norma y a su vez no debería afectar garantías constitucionales. Y nosotros sabemos como laboralistas que hay una afectación de garantías constitucionales en virtud de la ley 27.742. Y a todo esto tenemos que sumarle, para que no se aplique de alguna manera a los contratos en curso de ejecución que se extinguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.742, podemos llegar a aplicar lo que nosotros consideramos como el principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa, es decir, que deberá subsistir la condición más beneficiosa, que era el anterior ordenamiento jurídico que se aplicaba, que es diferente obviamente al que se va a aplicar actualmente con la reforma laboral. Muchísimas gracias.